El otro día estaba con mi amigo Jesús, solo nosotros dos, en lo alto de su terraza, viendo cómo el sol se deshacía lentamente detrás de los montes. Hablábamos de todo y de nada a la vez, de nuestras mascotas, viejos amores, sueños rotos, anécdotas sin importancia. Y en medio de esa plática sin rumbo, sin pretensión, me pasó algo. Me detuve, literalmente. Me desconecté del ruido mental de todos los días, del pendiente constante de los estudios y el trabajo. Y por un segundo lo sentí todo, el aire chocando con mi cara, el murmullo distante de la ciudad mezclado con los grillos, la calidez de estar acompañado sin tener que decir nada importante. Y me sentí bien, no por algo grandioso, no por un logro, ni por una revelación ni un giro en mi vida. Me sentí feliz por estar ahí, porque a veces no se necesita más que eso, un momento simple, lleno de pequeños detalles que nos recuerdan que estar vivos también puede sentirse bien. Y lo curioso es que este recuerdo volvió a mi mente cuando jugaba Red Dead Redemption 2, un juego al que sinceramente me había negado por mucho tiempo a probar, no porque no me llamara la atención, sino porque mi mente no paraba. Siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo urgente, y sabía que si lo jugaba en ese estado mental, no lo iba a disfrutar como debía. Pero un día, mi mejor amiga me convenció a descargarlo, y al poco de empezar, el juego me llevó a una misión simple: conducir una carreta mientras el campamento se trasladaba. Pensé que sería tedioso, uno de esos momentos donde solo esperas que la acción regrese, pero pasó todo lo contrario. Osea iba conmigo, y comenzamos a hablar de cosas pequeñas, de cosas grandes, de la vida. Y no sentí que era un NPC ejecutando líneas de código, sentí que era alguien que estaba ahí, compartiendo el camino conmigo. Los árboles se mecían con el viento, los pájaros cruzaban el cielo y cada palabra tenía un peso suave, natural. Nada sonaba impostado, nada sonaba diseñado, todo se sintió vívido. Y fue entonces cuando lo entendí. Red Dead Redemption 2 no trata de grandes forajidos, trata de detenerse, de obligarte a mirar, a escuchar, a respirar. Te enseña que en un mundo de caos y violencia, los momentos más puros, como una charla en la terraza con un amigo o un viaje lento por el bosque, son los que realmente importan. Ahí entendí que este juego no solo simula la vida, sino que la provoca. Cada paso y cada decisión, cada reacción es una pregunta que el juego no formula con palabras, sino con consecuencias. Las personas que habitan este mundo no están ahí solo para llenar un mapa o para seguir una rutina mecánica. Están vivas de una forma que no debería ser posible en un videojuego. Caminan, conversan, se detienen, observan, se defienden, temen por sus vidas, aprecian las suyas y también reaccionan a ti, a tu mirada, a tu sangre en las ropas, a tu presencia silenciosa en el bosque o tu violencia desatada en la carretera. No son parte de una coreografía, son parte de una realidad que cambia contigo. Con los animales pasa lo mismo, ellos también sienten. No te lo dicen, pero me encanta, lo percibes. No hay tutoriales que te expliquen cómo crear un vínculo con tu caballo. No hay una barra de afecto que se llene con puntos y números brillantes. Lo único que hay es tiempo y cuidado. Lo acaricias después de una larga carrera, lo alimentas cuando empieza a flaquear, le hablas para calmarlo cuando el mundo se vuelve demasiado hostil, y poco a poco, lo que empezó como un recurso útil para moverte de un punto A un punto B se convierte en tu sombra, en tu compañero, en una extensión de ti mismo. Y cuando ese caballo cae, no por un disparo enemigo, sino por un error tuyo, un descuido, una mala decisión, una imprudencia, lo que se siente no es pérdida de progreso. No es frustración por perder un medio de transporte. Lo que se siente es duelo, un vacío arrepentido, un silencio que no llena la música ni el paisaje, solo el viento, solo el recuerdo, porque sabes que ese vínculo no se recupera apretando un botón. Y aunque puedas domar otro, encontrar uno más rápido, más fuerte, ese no será el mismo, ese no es tu caballo. A mí me pasó muy temprano en el juego. Recién había establecido el campamento cerca de Valentine y decidí salir a explorar. Quería ver qué escondía ese mundo que todos decían que era tan especial. Pero lo hice sin preparación, sin pensar demasiado, y por estúpido, por ir demasiado rápido, por no fijarme en el camino, mi caballo tropezó, cayó y no volvió a levantarse. Lo intenté, claro, me bajé, intenté accionar algún botón, pero nada cambió. No hubo animaciones de rescate, no hubo una segunda oportunidad, solo se quedó ahí, inmóvil, como un recordatorio de que en este mundo cada error tiene un precio, y ese precio se paga caro. Estaba lejos del campamento, muy lejos, y ya caía la noche. No tenía otra opción. Caminé por horas y al final decidí hacer algo que supuestamente no iba a ir con mi rol. Robé. No por codicia, sino por necesidad. Un jinete solitario pasó por mi lado, sin saber que yo ya no era el mismo, que algo había cambiado dentro de mi decisión, que la desesperación me había convertido en otra cosa dentro del juego. Así que lo derribé, lo maté y me llevé su caballo. Y pensé que ahí terminaba todo, pero no. A los pocos segundos, otro viajero apareció por el camino. Vio el cadáver y me vio a mí armado, ensangrentado. Y en lugar de huir, como suelen hacer los NPCs de otros juegos, este tipo dudó, puso la mano en su arma, dio un paso atrás, me miró como si intentara decidir si valía la pena enfrentarse a mí, como si temiera por su vida de verdad, como si fuera real, y entonces me di cuenta, él no era el que tenía miedo,
Era yo. Miedo de lo que había hecho, de en quién me estaba convirtiendo en el juego. Así que le disparé. No por maldad, por impulso, por miedo, por el deseo inútil de borrar testigos, como si eso borrara también la culpa. Y ahí estaba de nuevo, otro cuerpo, otro silencio, otro recordatorio de que el mundo te observa, que reacciona. No hubo un sistema de karma que me juzgara. El juego no me castigó, pero yo sí. Me quedé quieto, observando lo que había hecho, lo que el juego me había permitido hacer, o mejor dicho, lo que yo había elegido hacer. Porque esa es la diferencia de Red Dead. No te empuja, no te guía, solo te pone ahí. Y lo más extraño de todo es que entendí todo esto sin que el juego me dijera absolutamente nada, porque Red Dead Redemption 2 no te habla con cinemáticas ni con diálogos épicos. No te grita, no te primas ni te condenas, solo te mira, te acompaña, te deja ser. Y en ese silencio, en ese espacio que otros juegos llenan con misiones, con trofeos, con mapas coleccionables, Red Dead Redemption 2 te permite sentir, reflexionar, cargar con el peso de tus decisiones. Y esa quizá es su lección más importante, que a veces no se trata de lo que haces, sino de cómo vives con ello, de cómo te detienes a pensarlo. Y a lo largo de todas mis horas de juego siguieron ocurriendo cosas que los videojuegos normalmente no se atreven a usar con tanta frecuencia o delicadeza. Pequeños eventos o momentos cotidianos, silencios significativos, charlas improvisadas mientras cabalgas junto a un compañero, una conversación tribal sobre una comida, un recuerdo de la infancia, una reflexión sobre la situación del campamento, cosas que en cualquier otro juego sería puro relleno, pero que aquí se considera necesario. Se sienten vivas, y esas acciones cotidianas, como darte un baño, afeitarte, cocinar lo que cazaste, recolectar plantas para tonificar tu cuerpo, o simplemente saludar a un desconocido, no solo están ahí para agregar realismo, están ahí porque importan, porque todo suma, porque sin darte cuenta estás construyendo un personaje. No solo estás jugando con Arthur Morgan, estás viviendo como él, y ahí es donde este juego toca algo muy profundo. El desarrollo del personaje no pesa únicamente en la narrativa escrita por los guionistas, no está confiando en los momentos de tensión, a los grandes giros ni a las cinemáticas bien dirigidas. El verdadero peso emocional de la historia surge de lo que tú hiciste con él, de cómo decidiste afrontar cada situación, de si devolviste una cartera robada o la guardaste, de si ayudaste a una mujer atrapada bajo su caballo o seguiste de largo, de si saludaste con respeto o reaccionaste con violencia. Cada acción moldea a Arthur, cada silencio también. Y por eso, cuando la historia lo empuja al abismo, no se siente como una tragedia ajena, se siente como algo íntimo, como si se estuviera cayendo contigo. Arthur Morgan es uno de los personajes más complejos que se han escrito en la historia de los videojuegos, un hombre que vive atrapado entre lo que es y lo que pudo haber sido, un forajido con códigos, un criminal con valores, un tipo que ha hecho cosas horribles, pero que en algún momento decidió pararse y preguntar si todavía tenía tiempo para hacer algo bueno. Su psicología no es sencilla, es contradictoria, como la de cualquier ser humano real. Tiene arranques de rabia, pero también gestos de ternura. Tiene miedo, pero se obliga a no mostrarlo. Y a lo largo del juego ves cómo ese corazón se va agrietando. Cómo se da cuenta de que no todo se puede solucionar con una pistola. Que el honor no siempre viene del pasado, sino de lo que haces ahora, en este instante. Y hay momentos de Red Dead Redemption 2 que te rompen. Para mí fue uno en especial, en el que estuve a punto de llorar. La misión donde Arthur ayuda a Mary, su expareja. No es una misión llena de disparos ni de grandes emociones épicas, es una misión profundamente humana. Conversas con ella y te deja conocer un poco del pasado, y en el rostro de Arthur ves tristeza, ves una mirada perdida, un vacío en sus ojos que deja ver el anhelo de un pasado distinto, de un futuro que ya no será. Y lo peor, o bueno, lo más real, es que él lo sabe que no tiene redención en ese camino, que lo arruinó, que ya no hay vuelta atrás, y aún así lo intenta, aún así sonríe con amargura. Porque por unos minutos pudo volver a sentirse como un hombre que alguna vez fue feliz, pero al final, Mary se marcha en el tren dejando a Arthur solo otra vez. Esta escena no necesitó de explosiones ni enemigos, solo necesitó silencio, y esa es la verdadera magia del juego, su capacidad de capturar lo intangible, lo que duele y no se dice, porque el juego no solo está diseñado para que te sientas en los zapatos de Arthur Morgan, sino que simpatices con él a través de sus reacciones, de sus diálogos, de sus gestos más pequeños. Y si uno lo piensa, eso no es exclusivo del western ni de los videojuegos. Esa búsqueda de significado en medio del caos es una constante humana. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, escribió sobre cómo incluso en los lugares más inhumanos, como los campos de concentración, el ser humano puede encontrar sentido, no en grandes hazañas, sino en pequeñas decisiones, en mirar a otro prisionero y ofrecerle media ración de pan, en resistirse a perder la dignidad, aunque todo a tu alrededor esté aniquilado. Ese es Arthur Morgan, un hombre condenado que decide tarde, pero con firmeza, que aún puede hacer algo correcto, que aún puede cuidar a los suyos, que aún puede salvar a John, que aún puede morir con algo parecido al honor. Y eso, aunque esté construido con píxeles y guiones, es más real que muchos personajes de carne y hueso. Y ahí fue cuando lo comprendí.
Lo que hace grande un juego no son sus gráficos ni su presupuesto, tampoco la cantidad de misiones o lo realista que se vea la sangre al disparar. Lo que realmente lo vuelve memorable son los detalles y la atención, el cariño que los desarrolladores le pusieron a cada rincón, a cada línea de diálogo, a cada pedazo de código para que tú no solo juegues, sino que sientas, para que formes parte de ese mundo, para que lo habites, para que camines con él y lo recuerdes años después como si realmente lo hubieras vivido tú. Porque en mi opinión, ese es el objetivo final de un videojuego, hacerte sentir parte de algo más grande, hacerte vivir una aventura que en lo ordinario de la vida real pareciera impensable, algo que despierte tu empatía, que te sacuda, que te deje un vacío al terminar y te obliga a pensar no solo en lo que hiciste dentro del juego, sino en cómo vives afuera de él. Así que la próxima vez que estés haciendo cualquier cosa, lavando los trastes, caminando a casa, viendo cómo se mueven las hojas en un árbol, detente un momento y disfruta. No todo tiene que ser tan serio, no todo necesita un objetivo, una solución o una recompensa. A veces basta con estar, con respirar, con sentir. La vida es una vez y no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una experiencia que tiene que ser vivida. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los